Hola, mi nombre es Brigitte Pazmiño y actualmente curso el primer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Este es un video de la materia de anatomía, la cual está dictada por la doctora Amelia Arteaga. En este video vamos a hablar sobre tres huesos del macizo facial. Uno de los huesos que vamos a tratar en el video es el cornete nasal inferior, que lo podemos ver de rojo en ambas imágenes. Otro hueso a mencionar son los nasales, que los podemos ver de verde. Y el último hueso será el hueso palatino. El primer hueso mencionado en este video es el hueso cornete nasal inferior. Bien, lo podemos ver aquí en esta imagen y lo podemos ver acá en esta imagen. Bien, comenzamos diciendo generalidades del hueso. ¿Qué podemos decir de esto? Comenzamos que es un hueso par. El cornete nasal inferior es un hueso par que se lo describe como una lámina ósea, la cual va a estar fijada a la pared lateral de las cavidades nasales por medio de uno de sus bordes y va a quedar libre a la luz de estas cavidades por el resto de su extensión. Ahora, para su estudio se menciona que este va a presentar dos caras. Vamos a tener una cara lateral y una cara medial. Y también presenta dos bordes. Ambos bordes van a estar unidos entre sí por medio de los extremos afilados del hueso. Ahora, los bordes que se mencionan son uno superior o articular y uno inferior o libre. Entonces vamos a describir aquí primeramente a la cara medial y al borde inferior. Comenzamos con la cara medial. Decimos que su cara medial, que es la que estamos viendo aquí, es una cara convexa, la cual va a presentar dos partes. Una parte superior que va a ser lisa y una parte inferior que va a ser rugosa. Ambas partes, la superior de la inferior, van a estar separadas entre sí por medio de una cresta que se denomina la cresta anteroposterior. Se denomina así porque va de anterior a posterior. Luego vamos a describir lo que es su borde inferior, que lo encontramos acá abajo. Este borde inferior es un borde libre, de ahí también su otro nombre. Entonces, si nos basamos en lo que corresponde a su apariencia, pues decimos que es un borde rugoso y grueso. Y si ya nos basamos a su comunicación, este borde se va a comunicar con los senos del meato medio de la nariz. Luego pasamos a su cara lateral y a su borde superior. Comenzamos con su cara lateral. Su cara lateral es una cara cóncava, la cual va a limitar con el meato nasal inferior medialmente. Y luego tenemos a un borde superior, que es este que está aquí. Este borde va a presentar 5 elementos anatómicos a escribir que se mencionarán de anterior a posterior. Entonces comenzamos. Decimos que anteriormente se va a articular con la cresta del cornete del maxilar. Luego vamos a encontrar esta estructura que es la apófisis lagrimal, la cual va a formar la parte inferior del conducto nasolacrimal y se va a articular con lo que es el borde inferior del lagrimal y también con la parte inferior de los labios del surco lagrimal maxilar. Luego presenta otra apófisis, que es esta aquí, que se denomina como apófisis maxilar. Esta apófisis lo que va a hacer es cubrir al hiato maxilar y se va a articular con lo que es el labio sinusal del contorno inferior de este hiato maxilar. Y luego vamos a encontrar a esta otra apófisis, que es la apófisis etmoidal. Esta apófisis etmoidal se va a articular con el extremo inferior de lo que es la apófisis unciforme que vamos a encontrar en el hueso etmoides. Y por último tenemos a una zona rugosa, que es la última parte, la que está más posterior. Esta zona rugosa se va a relacionar con lo que es la cresta del cornete del palatino. El siguiente hueso a tratar en este video será el hueso nasal, que lo podemos ver mejor acá en las siguientes imágenes. Tenemos esta que se encuentra de verde y esta que se encuentra de celeste. Bien, así como en el cornete nasal inferior, vamos a comenzar describiendo las generalidades del hueso. Entonces comenzamos diciendo que el hueso nasal es un hueso par de tipo corto que se describe como una lámina ósea cuadrilátera que vamos a encontrar en el macizo facial. Decimos que se va a encontrar ubicada a ambos lados de la línea media entre lo que son las apófisis frontales del maxilar y va a estar inferior a lo que es el borde nasal del hueso frontal. Para su estudio, se menciona que su estructura va a presentar dos caras, una anterior y una posterior, y va a presentar cuatro bordes. Estos cuatro bordes son uno superior, uno inferior, uno lateral y uno medial. Entonces, a continuación, pasamos a describir cada una de sus caras y cada uno de sus bordes. Comenzamos con su cara anterior, que es la que estamos viendo aquí, y se podría decir que es la más sencilla. Su cara anterior únicamente se describe que en su parte media va a presentar esto que vemos aquí, que es un orificio vascular, el cual en la cara posterior va a abrir un conducto. Eso es todo con la cara anterior. Ahora pasamos a la cara posterior, que es la que vemos acá. Su cara posterior, mencionamos primero que superiormente va a estar lleno de asperezas. ¿Qué quiere decir? De superficies que son ásperas, que van a carecer de suavidad. Bien,
estas asperazas van a ser para que el hueso nasal se una a la espina nasal de lo que es el hueso frontal. Luego tenemos que en esta misma cara, casi en toda su longitud, como podemos ver, va a haber un surco que se denomina como el surco etmoidal. Por este surco va a pasar el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. Ahora pasamos a describir sus bordes. Tenemos uno superior, uno medial, uno lateral y uno inferior. Y acá también lo podemos ver, medial, superior, lateral e inferior. Comenzamos con su borde superior, que lo vemos aquí y lo vemos acá. Su borde superior, medialmente a la apófisis frontal del maxilar, este borde se va a articular con lo que es el borde nasal del hueso frontal. Ahora tenemos a su borde inferior, que es este que está acá y este que está acá. Bien, este borde inferior va a tener continuidad con lo que es el cartílago lateral de la nariz y también vamos a ver que aquí se describe a esto que vemos aquí, que es una escotadura. Bien, esta escotadura se encuentra en el extremo inferior de este surco, que es el surco etmoidal, y por aquí van a pasar los ramos nasales laterales de lo que es el nervio etmoidal anterior. Ahora pasamos a describir lo que es su borde medial, que es este que está aquí y este que está acá. Este borde medial está destinado para que el nasal se una con su voz opuesto, es decir, con el nasal del otro lado. Y el último borde que vamos a tener es este que está acá, que es el borde lateral. Este borde lateral se va a articular con lo que es la apófisis frontal del maxilar. El último hueso a describir en este video será el hueso palatino. Entonces, siguiendo la metodología de los huesos anteriores, vamos a comenzar a hablar sobre sus generalidades. Entonces, empezamos diciendo que el hueso o lámina ósea palatina es un hueso par que va a ser de tipo irregular y que va a estar ubicado posteriormente a lo que es el hueso maxilar. Decimos que en su estructura se menciona que va a estar formado por dos láminas. Tenemos una lámina horizontal o transversa y una lámina vertical o perpendicular. Estas dos láminas van a estar unidas entre sí y van a formar un ángulo recto, como vemos aquí. Ahora bien, pasamos a describir cada una de sus láminas por separado, comenzando por lo que es la lámina horizontal que vemos aquí. Esta lámina, para su estudio, va a presentar dos caras y cuatro bordes. Tenemos una cara superior o nasal que va a formar el suelo de las cavidades nasales y tenemos una cara inferior o palatina que esta va a corresponder al paladar duro y va a estar excavada lateralmente por un canal oblicuo, el cual se va a continuar con lo que es el conducto palatino mayor. Luego tenemos unos bordes, cuatro bordes específicamente. Tenemos uno lateral, el cual se va a confundir con la lámina vertical. Tenemos uno medial, el cual va a formar en el suelo de las cavidades nasales, junto con el otro palatino, una cresta que se va a continuar con la cresta nasal de las apófisis palatinas del hueso maxilar. Bien, estas de aquí, en el extremo posterior, van a formar esta estructura que se menciona aquí, que es la espina nasal posterior. Luego tenemos otro borde, que es el borde anterior. Este borde anterior se va a apoyar en lo que es el borde posterior de las apófisis palatinas del maxilar. Y luego tenemos un borde posterior, el cual se menciona simplemente que es un borde liso. Eso sería todo con la lámina horizontal. Ahora pasamos a hablar sobre la lámina vertical, que al igual que la lámina horizontal va a estar para su estudio presentando dos caras y cuatro bordes. Tenemos una cara medial, o también denominada nasal, que va a formar la pared lateral de lo que son las cavidades nasales. Y tenemos que en la unión de sus dos tercios inferiores vamos a encontrar esta cresta que se denomina como cresta del cornete o cresta conchal, la cual está destinada para articularse con el cornete nasal inferior. Luego, superior a esta, tenemos otra cresta, que es la cresta etmoidal. Esta de aquí está destinada para articularse con lo que es el cornete nasal medio, que vamos a encontrar en el etmoides. Bien, luego tenemos la otra cara, que es la cara lateral o cara maxilar. Esta cara va a estar dividida en cuatro segmentos. Tenemos un segmento sinusal, un segmento maxilar, un segmento intertérico maxilar y un segmento pterigoide. Comenzamos describiendo cada uno de estos segmentos. Empezamos con el sinusal. Entonces, se describe que el segmento sinusal, va a fijar el hueso palatino a lo que es el seno maxilar. Luego tenemos al segmento maxilar. Este segmento se va a articular con lo que es la parte posterior de la cara medial del hueso maxilar y va a estar separado en dos zonas rugosas por esta depresión que vemos aquí, que es el surco palatino mayor. Este surco, junto con el surco correspondiente de la cara medial del maxilar, van a formar un conducto que se denomina como el conducto palatino mayor. Ahora tenemos otro segmento que es el segmento intertérico maxilar.
que como su nombre menciona, este se relaciona a que va a estar entre lo que es el segmento pterigoide y el segmento maxilar. Este segmento va a formar la pared medial de lo que es el trasfondo de la fosa infratemporal superiormente, e inferiormente se va a continuar y va a formar la pared medial del conducto que les mencioné que se formaba aquí, que es el conducto palatino mayor. Luego tenemos al último segmento, que es el segmento pterigoideo. Este segmento pterigoideo se va a articular con lo que es la cara medial de la lámina medial de las apófisis palatinas. Bien, luego pasamos a describir los bordes. Tenemos un borde superior, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. El borde inferior se ve mejor en la imagen anterior. Aquí, este borde inferior se va a confundir con lo que es la lámina horizontal. Pues mencionaba en un principio lo que mencioné el borde lateral de la lámina horizontal, que aquí se van a unir las dos láminas, la vertical con la horizontal. Bien, luego pasamos a describir otro borde, que es el borde superior. Como vemos aquí, su borde superior va a presentar dos apófisis, una orbitaria y una esfenoidal. Ambas van a estar separadas entre sí por esta escotadura, que se denomina como escotadura esfenopalatina. Entonces pasamos a describir cada apófisis. Tenemos primero la apófisis orbitaria. Esta apófisis tiene forma de un prisma triangular y presenta tres carillas. Tenemos una carilla que va a ser inferior, la cual también se denomina como carilla palatina, y esta va a corresponder a lo que se conoce como el trígono palatino maxilar. Luego tenemos otra cara, que es una carilla anterosuperior, que se denomina también cara etmoidal, que va a estar destinada para articularse con el laberinto etmoidal. Luego tenemos otra carilla, que es posterosuperior. Esta carilla también se denomina como esfenoidal, puesto que aquí se apoya lo que es el cuerpo del esfenoides. Ahora, inferiorlateralmente a esta cara de aquí, a la esfenoidal, vamos a encontrar una superficie que va a presentar dos vertientes. Tenemos una cara orbitaria y tenemos una cara pterigomaxilar, como vemos aquí. Bien, tenemos que la carilla orbitaria va a formar la parte posterior de la pared inferior de lo que es la órbita. Y tenemos que la carilla pterigomaxilar va a constituir lo que es la parte más alta de la pared anterior del trasfondo de la fosa infratemporal. Bien, luego presenta otra apófisis, que es la apófisis esfenoidal, que es esta que está aquí. Bien, esta apófisis esfenoidal se menciona que presenta dos caras. Tenemos una cara inferomedial, que esta cara va a formar parte de lo que es la pared superior de las cavidades nasales, y tenemos otra cara, que es la supralateral. Esta cara se va a aplicar primero contra lo que es la cara medial de la lámina medial de las apófisis pterigoides, y luego sobre la apófisis vaginal para limitar el surco del conducto que vemos aquí, que es el conducto palato-vaginal. Bien, luego tenemos a un borde anterior. Bien, tenemos a un borde anterior. Este borde anterior va a cruzar superiormente la parte posterior del hiato maxilar e inferiormente va a emitir esta apófisis que está aquí, que es la apófisis maxilar. Esta apófisis maxilar del hueso palatino se va a hundir en lo que es en la fisura palatina del maxilar y se va a articular con lo que es el borde posterior de la apófisis maxilar del cornete nasal inferior. Y luego tenemos a un borde posterior, que es este que está acá. Este borde posterior se va a apoyar sobre lo que es la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Bien, luego el último elemento a describir acá es la apófisis piramidal, que es esta que encontramos aquí. Esta apófisis piramidal es una prolongación que van a ser de la cara lateral de lo que es la lámina vertical o perpendicular. Y esta apófisis va a ocupar el espacio comprendido entre lo que son los extremos inferiores de las dos láminas de las apófisis palatinas. Ahora bien, tenemos que esta va a presentar tres caras. Tenemos una cara posterior que va a presentar unas superficies lineales rugosas, pterigoides, que se van a articular con lo que es el borde anterior de las láminas de las apófisis pterigoides. Y entre ellas van a completar lo que es el fondo de la fosa pterigoide. Luego tenemos una cara anterior, que esta cara anterior se va a articular con lo que es la tuberosidad del maxilar y va a cerrar el trasfondo de la fosa infratemporal. Y luego, por último, tenemos una cara inferior que se encuentra acá abajo, que esta cara inferior va a presentar lo que son los orificios y los conductos palatinos menores. Eso sería todo. Y por último, se presenta la bibliografía que se utilizó. La mayoría son
las fuentes bibliográficas de donde se sacaron cada imagen utilizada en el video. Eso es todo, gracias.